Es más joven que tú, y está esperando un hijo mío. Mi esposo lo dijo así, a mitad de la fiesta, y luego tiró de su amante por la cintura para acercarla a él. Sonrió con esa suficiencia que hiela la sangre. Debí dejarte hace mucho tiempo, añadió. Pero cuando ella giró el rostro hacia mí, me quedé congelada. La copa de cristal se me resbaló de la mano y estalló en 1000 pedazos contra el piso de mármol. El salón entero, en lo más alto de aquel rascacielos, se sumió en un silencio sepulcral, porque la mujer que estaba de pie junto a mi marido, era mi hermana menor. Hay ciertos momentos en la vida que parten tu existencia en dos. Una línea invisible se traza entre la persona que solía ser y la persona que se ve obligada a levantarse de entre los escombros después. Para mí, ese momento ocurrió en una noche fría de octubre, en pleno corazón de la Ciudad de México, 23 pisos por encima del tráfico de Paseo de la Reforma, bajo la luz dorada de los inmensos candelabros y el tintineo suave de las copas de champán. Hasta ese instante, yo había creído que mi matrimonio estaba herido, no muerto. Qué equivocada estaba. La fiesta había sido idea de Diego, naturalmente. A mi esposo le fascinaba la admiración pública de la misma forma en que a otros hombres les fascina el mezcal o las cartas. Él se alimentaba de la atención, de los halagos, de ese poder sutil que sentía al entrar a una habitación sabiendo que todas las miradas se girarían hacia él. Después de casi 20 años de matrimonio, yo había aprendido a pararme junto a un hombre así sin desaparecer por completo, aunque a veces sentía que caminaba por el borde del abismo. El salón de la terraza miraba hacia el bosque de Chapultepec, todo cristal pulido y acero, repleto de inversionistas, contratistas y funcionarios del gobierno. Diego había pasado años abriéndose camino a base de encantó, cenas carísimas y apretones de manos llenos de seguridad. Su constructora acababa de conseguir un contrato de desarrollo comercial gigantesco cerca de Santa Fe, y según él, esta noche debía celebrar el siguiente capítulo de nuestras vidas. Recordé esas palabras exactas por la forma tan cruel y retorcida en que se volvieron irónicas horas más tarde. Yo estaba de pie cerca de la barra esa noche, llevando un vestido verde esmeralda que no me había puesto en años. A mis 42, ya no me veía como la joven con la que Diego se había casado, pero aún me portaba con gracia. Hacía ejercicio, llevaba el cabello recogido con una elegancia discreta y me vestía con una sofisticación silenciosa. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta creyendo que la dignidad importaba 1000 veces más que la desesperación. Mientras tanto, Diego, a sus 46 años, había entrado en esa edad peligrosa a la que llegan algunos hombres adinerados, cuando el éxito los convence de que las reglas de la decencia humana ya no aplican para ellos. Empezaron a aparecer los relojes caros. Las horas en el gimnasio se intensificaron. Sus conversaciones giraban obsesivamente en torno a la juventud, la libertad, la reinvención. Había empezado a usar frases de cajón como vivir mi verdad y no conformarme con menos. Debía haber visto venir la infidelidad. Quizá, muy en el fondo, una parte de mí lo hizo. Pero la negación es una bestia extraña. No te vuelve ciega. Simplemente te enseña el arte de mirar hacia otro lado. Más temprano esa misma noche, noté que Diego revisaba su teléfono compulsivamente mientras fingía platicar con los invitados. Luego, desapareció por casi 20 minutos. Cuando regresó, su aura había cambiado por completo. Se veía lleno de energía, casi eufórico, como un hombre a segundos de revelar que traía en el bolsillo el boleto ganador de la lotería. Entonces, golpeó su copa de champán con un tenedor. La sala enmudeció. «¿Puedo tener su atención un momento?», anunció con esa voz de ejecutivo que inspiraba una confianza que la gente regalaba con demasiada facilidad. Los invitados se giraron hacia él, sonriendo con cortesía. Yo sonreí también. Dios mío, yo todavía estaba sonriendo. Diego envolvió con un brazo a una mujer que estaba parada justo en el borde de la multitud, tirando de ella suavemente hacia la luz. Al principio, solo pude distinguir la silueta de su figura. Delgada. Joven. Llevaba un vestido color crema. Y entonces él habló. Es más joven que tú, y está esperando un hijo mío.
Unas cuantas risas nerviosas se escaparon por el salón antes de que la gente se diera cuenta de que no era una broma. El pecho se me cerró de golpe, aunque, por extraño que parezca, el dolor no fue inmediato. El shock te protege al principio. Crea una distancia piadosa entre la mente y la realidad, como si tu cerebro entendiera que ciertas verdades deben administrarse a cuentagotas para evitar que te vuelvas loca. Diego sonrió con burla. Debí dejarte hace mucho tiempo. Y entonces, la mujer a su lado giró el rostro hacia mí y el mundo dejó de girar. Lucía, susurré. Los ojos de mi hermanita se llenaron de lágrimas de inmediato. Fue entonces cuando la copa resbaló de mis dedos y estalló contra el mármol. Nadie se movió. Nadie se atrevía a respirar. Lucía se veía imposiblemente joven parada ahí, con sus 26 años, el cabello rubio y suave cayendo sobre sus hombros descubiertos, temblando bajo el peso de docenas de miradas horrorizadas. Recordé haberle trenzado ese mismo cabello antes de llevarla a la escuela cuando era una niña. Recordé prepararle los lonches después de que nuestros padres murieran. Recordé trabajar dobles turnos cuando yo estaba en la universidad para que ella no perdiera su beca. Y ahora llevaba en el vientre al hijo de mi esposo. Diego apretó el agarre en su cintura de forma posesiva, casi con orgullo, mientras los susurros comenzaban a esparcirse por el salón como un incendio en hierba seca. Eres increíble, dije por fin, aunque mi propia voz me sonó extrañamente calmada, como si viniera de otra habitación. Diego se encogió de hombros, sin el menor remordimiento. Te merecías la verdad. ¿La verdad? Me le quedé viendo. ¿En medio de una fiesta? Al menos ya no me ando escondiendo, remató. Lucía empezó a llorar abiertamente. Elena, lo siento. La miré. La miré de verdad, y algo muy dentro de mi pecho se quebró sin remedio. No fue rabia. Todavía no. La rabia llega después. Primero llega el duelo. El luto absoluto por esa versión de tu realidad a la que ya nunca podrás volver. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en un susurro. Ninguno de los dos respondió de inmediato. Ese silencio fue respuesta suficiente. A nuestro alrededor, los invitados evitaban el contacto visual, desesperados por escapar de la incomodidad sin parecer maleducados. Una mujer en la parte de atrás de plano agarró su bolsa y corrió hacia el elevador. Otro hombre murmuró algo sobre ir a checar el valet parking. Cobardes. Todos y cada uno de ellos. Diego exhaló con impaciencia, ya molesto por mi reacción, lo cual, de alguna manera retorcida, se sintió aún más humillante que la traición misma. Casi un año, admitió. El salón se inclinó bajo mis pies. Un año. Un año entero de comidas familiares, cumpleaños, navidades, almuerzos de domingo, todo envenenado por debajo de la mesa mientras yo me sentaba a sonreír como una idiota. La mudaste al cuarto de visitas del jardín, dije lentamente. Diego no respondió, porque no tenía que hacerlo. De pronto, cada momento extraño del último año se reacomodó en mi cabeza con una claridad perfecta y aterradora. Las reuniones de negocios a altas horas de la noche. Lucía defendiéndolo cada vez que discutíamos. La tensión repentina cada vez que yo entraba a una habitación sin avisar. Los regalos carísimos que Diego decía que eran cortesías de clientes. Las conversaciones en susurros que se apagaban cuando yo pasaba cerca. Había estado viviendo dentro de una mentira tan colosal que necesitaba docenas de mentiras más pequeñas solo para mantenerse en pie. Lucía se limpió las lágrimas de las mejillas, temblando. No queríamos que pasara. Solté una carcajada. Una sola risa, aguda y rota, que me asustó hasta a mí. No querían que pasara, repetí. ¿Qué exactamente creíste que iba a pasar cuando te metiste a la cama con el marido de tu hermana? Varias personas clavaron la mirada en el piso. La expresión de Diego se endureció de inmediato. Apareció esa irritación familiar, la misma mirada que usaba cada vez que alguien amenazaba su imagen tan cuidadosamente controlada. No empieces con tus dramas, me dijo con frialdad. Este matrimonio lleva muerto muchos años. No, le contesté. Solo para uno de nosotros.
Por primera vez en toda la noche, su confianza titubeó un milímetro. Porque muy en el fondo, Diego sabía algo importante sobre mí. Yo nunca había sido débil, solo había sido leal. Y no son la misma cosa. Tomé mi abrigo del respaldo de una silla mientras Lucía sollozaba en silencio a su lado. Diego no hizo el menor intento por detenerme. ¿Por qué lo haría? En su mente, el cuento ya se había acabado. La esposa vieja desechada, la mujer joven elegida, el bebé en camino, el nuevo comienzo. Los hombres como Diego siempre han creído que las consecuencias son cosas que le pasan a otra gente. El viaje en el elevador hacia la planta baja se sintió eterno. Mi reflejo en las paredes de espejo se veía pálido y ajeno, como si estuviera viendo la vida de otra mujer derrumbarse en tiempo real. Afuera, la lluvia fría barría las calles de la ciudad, convirtiendo las luces de los semáforos en manchas borrosas de rojo y oro sobre el asfalto mojado. Me senté en mi coche sin encender el motor. Ahora sí, las manos me temblaban con violencia. Y no era porque Diego me hubiera engañado, ni siquiera porque Lucía me hubiera traicionado. Era porque una verdad aún más aterradora empezaba a salir a flote por encima del corazón roto. Diego manejaba casi todas nuestras finanzas. Las cuentas de la empresa, las inversiones, las escrituras, incluso la casa. A lo largo de los años, yo había confiado ciegamente en él mientras me dedicaba a apoyar su carrera, a mantener nuestro hogar y a ayudar a criar a su hijo de su primer matrimonio. Cada vez que aparecían documentos legales, yo firmaba sin sospechar nada, porque eso es lo que hacen las esposas que confían en sus maridos. Y de pronto, sentada a solas bajo la lluvia, con el rímel escurriéndome por la cara, entendí algo espantoso. No solo estaba perdiendo mi matrimonio. Podía perderlo absolutamente todo. A la gente le encanta hablar de la traición como si el dolor llegara todo de golpe, como un balazo o un rayo. Inmediato, violento, inconfundible. Pero la verdadera traición se comporta más como un veneno. Avanza despacio por el torrente sanguíneo, instalándose en los rincones más silenciosos de tu vida, contaminando recuerdos que antes se sentían seguros. 3 días después de la fiesta, descubrí que ya no podía entrar a mi propia cocina sin preguntarme si Diego había besado a mi hermana contra la barra de granito mientras yo dormía arriba. Ese era el tipo de dolor que dejaba la infidelidad. Transformaba los espacios cotidianos en escenas del crimen. La mañana después de la fiesta, Diego no regresó a casa. En su lugar, su abogado le mandó un correo electrónico al mío, excepto que yo todavía no tenía abogado, lo cual hizo que el mensaje se sintiera aún más frío. El asunto del correo simplemente decía, disolución del vínculo matrimonial. Sin disculpas. Sin pláticas. Sin vergüenza. Puro papeleo. Me senté sola en la mesa del comedor, mirando fijamente la pantalla mientras mi café se enfriaba a mi lado. Afuera, la ciudad seguía su curso normal. La gente paseaba a sus perros. Los camiones rugían en las intersecciones. Los vecinos subían con las bolsas del súper. El mundo tenía la desfachatez de seguir existiendo mientras el mío se volvía cenizas. Al mediodía, Diego por fin llamó. Creo que es mejor si mantenemos las cosas civilizadas, dijo de inmediato, con ese tono suave y empresarial. Alargar esto solo lo hará más feo. Casi admiré su capacidad para sonar tan razonable mientras le detonaba una bomba a la vida de otra persona. Me humillaste frente a 200 personas. Te estás enfocando en las emociones en lugar de la realidad. Ahí estaba. El clásico Diego. Cada vez que causaba dolor, reescribía la reacción de la víctima como si ese fuera el verdadero problema. Estoy embarazada, la voz de Lucía hizo eco de pronto, débilmente, en algún lugar cerca de él. El sonido casi me saca el aire de los pulmones. Diego bajó la voz. Mira, me voy a asegurar de que quedes cómoda económicamente. ¿Cómoda económicamente? Como si 20 años de matrimonio pudieran convertirse en depósitos mensuales y porcentajes legales. Yo construí esa empresa contigo, dije en voz baja. No, me corrigió al instante. Yo la construí. Tú me apoyaste.
Esas palabras me golpearon más duro de lo que esperaba, porque una parte de mí se dio cuenta de que él genuinamente se lo creía. Esa es la cosa más aterradora de la gente egoísta. Con el tiempo, reescriben la historia con tanto esmero que la generosidad de los demás se vuelve invisible a sus ojos. Diego ya no recordaba los años en los que yo tuve 2 trabajos mientras él levantaba el negocio. Tampoco recordaba las madrugadas que pasé cuadrando las cuentas para que los cheques de la nómina no rebotaran. Él solo recordaba su éxito. Y los hombres exitosos suelen convencerse a sí mismos de que llegaron a la cima completamente solos. Quiero que dejes la casa en 30 días, continuó. Estoy siendo generoso, Elena. ¿Generoso? Colgué la llamada sin decir una palabra más, porque al fin había entendido algo vital. No quedaba ni una sola pieza de mi esposo que valiera la pena salvar. Durante la siguiente semana, la humillación me siguió a todas partes. La gente en la parroquia se me quedaba viendo demasiado tiempo. Mis vecinos, de pronto, se volvieron torpes y exageradamente amables. Una señora en el supermercado me apretó el brazo y me susurró, «Estoy rezando por ti», con ese mismo tonito de lástima que se usa en los velorios. Mientras tanto, las redes sociales se volvieron insoportables. Diego y Lucía aún no lo hacían oficial al público, pero los chismes vuelan en los círculos de dinero de la capital. Alguien subió fotos borrosas de la fiesta. Los comentarios estallaron. Asterisco crisis de la mediana edad. Pobre esposa. ¡Qué asco! Tiene edad para ser su hija, asterisco dejé de leer después de eso. Y entonces, Lucía apareció en mi casa. Casi no abro la puerta cuando la cámara de seguridad me avisó, pero la curiosidad me ganó. Estaba parada en el porche, envuelta en un suéter que le quedaba enorme, con los ojos hinchados de tanto llorar. Verla ahí se sintió surrealista, como si mi cerebro aún no pudiera conectar a la niña que yo había criado con la mujer que dormía en la cama de mi marido. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. Luego, ella susurró, ¿puedo pasar? No. Dio un respingo, visiblemente herida. La llovizna caía suavemente a sus espaldas mientras los coches pasaban salpicando agua en la calle. Octubre se había vuelto amargamente frío de la noche a la mañana, y aún así, una parte terca de mi alma notó que Lucía no traía un abrigo adecuado. Los viejos instintos tardan en morir. Sé que me odias, me dijo con la voz temblorosa. Odiarte sería mucho más fácil. Las lágrimas le escurrieron por las mejillas al instante. Nunca quise lastimarte. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Abrió la boca y la volvió a cerrar, porque no había respuesta. Al menos, ninguna que sonara razonable en voz alta. Finalmente, susurró, lo amo. La simpleza de esa frase me dejó pasmada. No porque justificara nada, no lo hacía, sino porque los seres humanos destruyen familias enteras todos los días por sentimientos que confunden con el destino. La gente desea tanto la pasión que terminan convenciéndose de que la moralidad ordinaria ya no aplica en su caso. ¿Cuánto tiempo?, volví a preguntar. Lucía apartó la mirada. 9 meses. 9 meses. Casi un año entero de sonreírme en la mesa mientras se acostaba en secreto con mi esposo. Apreté el marco de la puerta con fuerza. Él te dijo que nuestro matrimonio ya estaba muerto. ¿También te dijo que duerme con el celular boca abajo porque le aterra que lo cachen? Parpadeó rápidamente. Interesante. Una semilla de duda asomó en su expresión por primera vez. Él dijo que tú habías dejado de amarlo. Me reí con amargura. No, Lucía. Dejé de idolatrarlo. El silencio se estiró dolorosamente entre nosotras. Luego, ella apoyó una mano temblorosa sobre su vientre. Y, a pesar de todo, se me hizo un nudo en la garganta. No por Diego. Por Diego, nunca más. ¿Pero por ella? Porque debajo de toda esa traición, Lucía seguía siendo la hermanita asustada que alguna vez se metía a mi cama cuando tenía pesadillas. ¿Qué va a pasar ahora?, susurró. La miré largamente antes de responderle con la verdad. Vas a vivir con las decisiones que tomaste. Y le cerré la puerta en la cara. Esa noche, por fin llamé a Mateo Robles.
No había hablado con Mateo en casi 15 años. Pero en la universidad, habíamos sido grandes amigos, tan unidos que una vez Diego lo acusó de estar enamorado de mí. En ese entonces, pensé que mi esposo solo estaba celoso. Ahora, me daba cuenta de que simplemente había reconocido la integridad en otro hombre y, por instinto, la había resentido. Mateo llegó a mi casa a la tarde siguiente con 2 cafés y un portafolio de piel. En el instante en que me vio la cara, su expresión se oscureció. Dios mío, Elena. Eso casi me quiebra. No era lástima, no era morbo, era enojo puro y genuino por mí. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante horas mientras le expliqué todo. La aventura, el embarazo, la humillación pública, los papeles del divorcio. Mateo escuchó en silencio, sin interrumpir, aunque varias veces noté cómo se le tensaba la mandíbula. Luego me hizo una pregunta que cambió el rumbo de mi vida entera. ¿Qué tanto te involucras en las finanzas de la empresa? Dudé. No mucho. ¿Qué es no mucho? La vergüenza me golpeó de lleno. Firmaba cosas a veces, admití. Declaraciones del SAT, refinanciamientos, papeleo, transferencias de inversión. Mateo me miró fijamente. ¿Las leías? Diego siempre se encargaba de ese lado de las cosas. El silencio que siguió se sintió peligroso. Finalmente, Mateo se recargó en la silla despacio. Elena, dijo con mucho cuidado, necesito que entiendas algo. Los hombres que abandonan sus matrimonios de una forma tan agresiva, por lo general, se preparan económicamente mucho antes de irse emocionalmente. Un frío me recorrió el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que hay una probabilidad muy alta de que tu esposo haya estado moviendo los bienes. De pronto, sentí que me faltaba el aire. Mateo abrió su portafolio y sacó una libreta amarilla de abogado. Dime cada cuenta de la que tengas conocimiento. Durante las siguientes 2 horas, reconstruimos el feo esqueleto de mi matrimonio, pieza por pieza. Propiedades, inversiones, cuentas comerciales, fondos para el retiro, pólizas de seguro. Y con cada detalle, Mateo se iba quedando más callado. Al fin, levantó la vista. Creo que Diego está escondiendo dinero. La cocina pareció encogerse a mi alrededor. Él no haría eso. Mateo me sostuvo la mirada sin parpadear. Ya se acostó con tu hermana. Eso cortó de tajo el último hilo frágil de negación que quedaba dentro de mí. Durante los días siguientes, Mateo comenzó a investigar discretamente por los canales legales. Mientras tanto, la arrogancia de Diego iba en aumento. Mandaba a sus asistentes a recoger su ropa a la casa. Me mandaba correos con hojas de cálculo para dividir los muebles como si estuviéramos repartiendo papelería de oficina en lugar de una vida. Y luego, llegó el insulto final. Llegó un paquete con los papeles del divorcio y una nota escrita a mano por Diego, asterisco, estarás más feliz cuando esto termine. Confía en mí, punto asterisco. Me quedé mirando esa frase por casi un minuto entero. Y entonces, pasó algo inesperado. Por primera vez desde la noche de la fiesta, dejé de llorar. No porque hubiera sanado, sino porque algo mucho más frío tomó el lugar del duelo. Claridad. Diego pensaba que yo me iba a derrumbar en silencio, que firmaría cualquier cosa que me pusiera enfrente y que desaparecería con una dignidad muy educada, mientras él comenzaba una vida glamurosa con mi hermana menor. Pensó que la lealtad me había hecho débil. Estaba a punto de aprender la diferencia entre la bondad y la rendición. Y por primera vez en semanas, logré dormir la noche entera. La venganza rara vez nace únicamente de la rabia. La rabia arde demasiado rápido. El tipo de venganza más peligroso crece despacio, en silencio, por debajo de la superficie. Se alimenta de la humillación, se afila con la paciencia, y se guía por la calma de saber que aquellos que te subestimaron, ya te entregaron sus debilidades en bandeja de plata. 3 semanas después de la fiesta, dejé de usar mi anillo de bodas. Sin drama, sin ceremonias. Simplemente me lo quité una mañana mientras estaba parada frente al lavabo, lo guardé en el botiquín del baño y cerré la puerta sin pensarlo 2 veces. El gesto se sintió extrañamente carente de emoción,
lo cual me asustó más de lo que jamás lo hizo el duelo. Porque el duelo significa que el amor todavía existe en alguna parte. Esto se sentía distinto. Esto se sentía como pura supervivencia. Afuera, la ciudad se preparaba para el invierno. Los árboles de nuestra calle habían perdido casi todas sus hojas, exponiendo sus ramas esqueléticas contra un cielo gris, mientras el viento frío barría los corredores de la ciudad con la fuerza suficiente para hacer que los extraños caminaran más rápido, con la cabeza agachada. La capital se veía más dura ahora, desnuda, puro acero y concreto. Y de alguna manera, eso encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Mateo me llamaba casi a diario. Al principio era puro papeleo, declaraciones financieras, registros de la propiedad, actas constitutivas. Luego, poco a poco, su tono cambió de una preocupación cautelosa a una incredulidad silenciosa. Diego lleva más de un año transfiriendo dinero, me dijo una tarde. Yo estaba sentada en la barra de la cocina con un té que no había tocado. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Mateo exhaló despacio. Lo suficiente para que un juez vaya a tener muchas preguntas. Ese fue el primer momento en que sentí algo peligrosamente parecido a la satisfacción. No era alegría, todavía no. Era movimiento. Durante semanas, me había sentido atrapada bajo el peso de las decisiones de Diego, ahogándome dentro de una humillación que él controlaba por completo. Ahora, por primera vez, empezaban a aparecer grietas en la versión de la realidad que él había inventado. Y Diego odiaba perder el control. Mateo descubrió empresas fantasma conectadas a uno de los socios de Diego. Transferencias sospechosas disfrazadas de honorarios de consultoría e inversiones inmobiliarias que pasaban discretamente a corporativos meses antes de que él anunciara el divorcio. Nada de eso se veía limpio. ¿Sabes cuál fue su error más grande?, me dijo Mateo durante una reunión. ¿Cuál? Se volvió arrogante. Casi sonreí. Porque esa parte era muy cierta. Diego llevaba tantos años ganando que había dejado de creer que las consecuencias aplicaban para él. El dinero había transformado su prudencia en un sentido de superioridad. Asumía que todos a su alrededor existían o para admirarlo o para perdonarlo. Los hombres así, tarde o temprano, se autodestruyen. La única pregunta era cuánto daño iban a causar antes de caer. Mientras tanto, Diego y Lucía se mudaron oficialmente a un penthouse de lujo en Polanco. Me enteré por las redes sociales, por supuesto. Al parecer, la sutileza ya no les interesaba. Subían fotos constantemente. Cenas románticas, imágenes del ultrasonido, viajes de fin de semana a Valle de Bravo. Todo adornado con frases sobre nuevos comienzos y vivir la verdad. Los comentarios debajo eran feroces. Algunos los defendían, porque siempre hay gente dispuesta a romantizar una traición si los involucrados son lo suficientemente atractivos, pero la mayoría de las reacciones eran brutales. Asterisco rompehogares. ¡Qué asco! Imagínate hacerle eso a tu propia hermana, asterisco. Diego fingía que no le importaba frente al público, pero según amigos en común, en privado estaba furioso. Su imagen le importaba muchísimo, especialmente en esos círculos donde la reputación se traduce directamente en millones. Y la Ciudad de México, a pesar de lo inmensa que es, sigue siendo un pañuelo cuando se trata de la clase alta. La gente habla de noche. A veces me imaginaba a Lucía leyendo esos comentarios a solas mientras Diego dormía a su lado. Me preguntaba si la culpa ya no la dejaba dormir. Me preguntaba si por fin había entendido que la felicidad robada siempre viene con intereses altísimos. Y entonces, pasó algo inesperado. Volví a trabajar. No porque de pronto me sintiera inspirada, sino porque necesitaba un ingreso. 20 años atrás, antes de que la empresa de Diego se tragara nuestro matrimonio, yo trabajaba en diseño de interiores arquitectónicos. Y era buena. Creativa, disciplinada, ambiciosa. Luego, el negocio de Diego explotó, y poco a poco, mi carrera se volvió menos práctica para las necesidades de nuestra familia. Así es como ocurren los sacrificios en los matrimonios.
No con ultimátums dramáticos, sino a través de 1000 pequeñas concesiones que lentamente borran a una persona para elevar a la otra. Una excolega llamada Sofía me ofreció un contrato temporal rediseñando interiores de hoteles boutique en la colonia Roma. El sueldo no era extraordinario, pero acepté de inmediato. En mi primer día de regreso en una oficina de verdad, casi lloro en el estacionamiento. No de tristeza, sino de vergüenza. Vergüenza al darme cuenta de lo mucho que había abandonado partes de mí misma para construirle la vida a Diego. Sofía me abrazó fuerte cuando llegué. «Todavía te ves lo suficientemente elegante como para intimidar a los clientes», bromeó con cariño. Me reí por primera vez en semanas. El trabajo ayudó. No de forma mágica, no al instante, pero sí de manera constante. El diseño exigía enfoque, precisión, toma de decisiones. Obligaba a mi cerebro a lidiar con paletas de colores y planos de iluminación en lugar de estar repitiendo obsesivamente la traición a las 3 de la mañana. Y lo más importante, me recordó que yo seguía existiendo fuera de mi matrimonio. Diego notó el cambio casi de inmediato. «¿Estás trabajando?», me preguntó durante una llamada muy tensa sobre la división de bienes. «Sí». Una pausa. «¿Por cuánto tiempo?». «El que yo quiera». Algo sutil cambió en su voz. Irritación, tal vez. O incomodidad. Porque las mujeres dependientes son mucho más fáciles de desechar que las independientes. Mientras tanto, el cuento de hadas de Lucía empezó a agrietarse por las orillas. Lo vi por primera vez durante una reunión financiera ordenada por el juez en la oficina de Mateo. Diego llegó tarde, usando un abrigo finísimo, visiblemente distraído por los mensajes que no dejaban de vibrar en su celular. Lucía lo acompañaba en silencio, con el embarazo ya muy notorio, aunque se veía exhausta en lugar de radiante. Sus ojos buscaron los míos un segundo y los bajó de inmediato. Diego se pasó casi toda la reunión peleando a gritos por bienes que, según él, le pertenecían exclusivamente. Cuanto más cuestionaba Mateo las inconsistencias en los libros contables, más a la defensiva se ponía Diego. Finalmente, Mateo deslizó varios documentos sobre la mesa con toda la calma del mundo. Estas transferencias podrían ser un problema en la corte. La cara de Diego se petrificó. Son legales. Algunas podrían serlo. El silencio que siguió se sintió eléctrico. Por primera vez desde que la infidelidad se hizo pública, vi una inquietud genuina parpadear detrás de la soberbia de Diego. Y Lucía también lo notó. Al salir, ella me tocó el brazo suavemente cerca del elevador. «¿Podemos hablar algún día?», susurró. «No». Su rostro se desmoronó un poco, pero yo seguí caminando. El perdón no estaba ni cerca de ser una posibilidad todavía. Una semana después, apareció otra grieta. La constructora de Diego perdió un contrato enorme con el gobierno de la ciudad. Oficialmente, dijeron que era una reevaluación de presupuesto, pero el rumor corrió rápido, varios inversionistas se habían puesto nerviosos al enterarse de las inconsistencias financieras internas. Diego lo negó todo públicamente, por supuesto, pero el momento en que ocurrió era imposible de ignorar. Luego llegó la comida familiar de noviembre. Por primera vez en mi vida adulta, Lucía no fue invitada a la reunión de la familia. Y Diego tampoco. Mi tía Carmen lo anunció sin pelos en la lengua por teléfono: «No vamos a fingir que esto es normal». Al parecer, hasta los parientes que alguna vez defendieron a Lucía estaban teniendo problemas para digerir el asunto ahora que el escándalo era una realidad permanente y no solo un chisme jugoso. Esa tarde, organicé una cena tranquila en mi casa para algunos familiares y para Rodrigo, el hijo mayor de Diego, que había dejado de hablarle por completo a su padre después de la traición. En un momento dado, Rodrigo bajó la mirada hacia su plato y murmuró con amargura: «Destruyó todo por una fantasía». Lo miré con atención. «No», le dije suavemente. «Destruyó todo porque nadie lo había obligado nunca a enfrentar las consecuencias». El comedor se quedó en silencio después de eso, porque todos sabían que era la pura verdad. Para diciembre, el mal genio de Diego se volvió cada vez más público.
Amigos en común contaban de peleas entre él y Lucía en restaurantes, escenas de tensión en eventos de la empresa y una confrontación particularmente fea afuera de una clínica prenatal, donde Diego gritó lo suficientemente fuerte como para que los extraños se quedaran mirando. La presión cambia a la gente. O mejor dicho, la revela. Una noche de mucho frío, Mateo me llamó después de revisar los nuevos estados de cuenta. Tengo que preguntarte algo con cuidado, me dijo. Dime. ¿Diego alguna vez usó fondos de la empresa para gastos personales? Fruncí el ceño. Probablemente. ¿Por qué? Porque si estos registros son correctos, ha estado moviendo dinero del negocio para cubrir inversiones privadas. Un nudo de ansiedad se instaló en mi pecho. ¿Qué tan grave es eso? Mateo guardó silencio un momento. Potencialmente catastrófico. Esa misma noche, cerca de las 11:30, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y me encontré a Lucía parada afuera, temblando visiblemente debajo de un abrigo de lana. Las lágrimas le corrían por la cara. El rímel se le había corrido debajo de los ojos hinchados y tenía una mano apoyada de forma protectora sobre su vientre. Durante varios segundos, no pudo articular palabra. Luego, finalmente, susurró la frase que lo cambió todo. Me está engañando a mí también. Y por primera vez desde la noche en que mi vida se hizo pedazos, vi que el miedo reemplazaba a la culpa en los ojos de mi hermana. Miedo del de verdad. Por un largo rato después de que Lucía habló, ninguna de las dos se movió. El frío calaba los huesos bajo la luz del porche, engañosamente pacífico, mientras el tráfico de la avenida murmuraba a lo lejos. El invierno en la ciudad tiene esa forma de hacer que el mundo se sienta emocionalmente honesto. El frío arranca las actuaciones, la vanidad, las ilusiones. La gente llega temblando, exhausta, humana. Y Lucía se veía dolorosamente humana parada frente a mí esa noche. No era seductora, ni triunfante. No era la joven y glamurosa amante que Diego había exhibido con tanto orgullo en la fiesta de la terraza. Era solo una mujer asustada y embarazada, a la que se le había derrumbado la fantasía. Está arriba con ella en este momento, susurró. La miré con cuidado. ¿Con quién? Una pasante de su oficina. Tiene 23 años. La ironía era tan salvaje que casi parecía una obra de teatro. Lucía soltó una risa temblorosa que de inmediato se convirtió en llanto. Ya sé, dijo entre sollozos. Ya sé lo patético que suena esto. No. Patético hubiera sido fingir que no se merecía las consecuencias. Esto era algo distinto. Esto era la realidad llamando a la puerta. Debí haberle cerrado la puerta en la cara. Una parte de mí quería hacerlo. Durante semanas, había imaginado momentos exactamente como este. Diego abandonando a Lucía. El karma, por fin, cobrando sus deudas. En mis fantasías más llenas de rabia, me imaginaba a mí misma dando discursos de hielo mientras ellos rogaban por un perdón que ninguno de los dos merecía. Pero la vida real rara vez satisface las fantasías de venganza de forma limpia. Porque cuando el sufrimiento por fin llega, casi siempre se ve menos glamuroso de lo que esperabas. La cara de Lucía estaba pálida de tanto llorar. Los labios le temblaban sin control por el frío y el estrés. Tenía una mano apretada contra la vida que crecía dentro de ella, una criatura inocente que no había hecho nada más que llegar al mundo en medio de circunstancias horribles. Y a pesar de todo lo que me había robado, seguía siendo mi hermanita menor. Esa verdad dolía más que nada. Pasa, le dije en voz baja. Lucía se derrumbó por completo en el instante en que cruzó el umbral. La senté a la mesa de la cocina mientras lloraba con la cara escondida entre las manos, los hombros sacudiéndose bajo el abrigo. La misma cocina donde alguna vez horneó galletas conmigo en Navidad. La misma cocina donde Diego probablemente la besó mientras yo dormía arriba. Es extraño cómo el trauma hace que los recuerdos se encimen, hasta que la mente ya no sabe en qué versión del pasado confiar. Yo creí que me amaba, susurró después de un rato. Serví té caliente en una taza sin responderle de inmediato. Porque él probablemente sí la amó. A su manera superficial y egoísta.
Los hombres como Diego aman cualquier cosa que les alimente el ego. Pero el amor egoísta siempre caduca en el momento en que el sacrificio se vuelve un inconveniente. Él dijo que a ti ya no te importaba, continuó Lucía, con un hilo de voz. Dijo que lo tratabas como a un socio de negocios en lugar de un esposo. Por fin la miré a los ojos. ¿Y qué te dijo sobre engañarte a ti? Se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas. Nada. Por supuesto. El comportamiento de Diego no se trataba de amor. Se trataba de apetito. Y los apetitos solo crecen cuando se les complace constantemente. Empezó a quedarse tarde en la oficina, susurró Lucía. Luego se volvió muy reservado con su celular. Se salía del cuarto para contestar llamadas. La semana pasada, le encontré mensajes con esa niña. Se calló, tragando saliva con dificultad. De la misma forma en que tú seguro encontraste los nuestros. Un silencio largo se instaló entre nosotras. Luego, muy quedito, me hizo la pregunta que realmente había venido a hacer. ¿Me odias? Pude haberle mentido. Pero ya había suficientes mentiras entre nosotras como para envenenar toda una vida. Sí, le respondí con la verdad. Dio un respingo, como si la hubiera golpeado. Pero seguí hablando con voz calmada, pero no quiero que tu hijo pague por tus errores. Eso la rompió por completo. Lucía se tapó la cara y lloró, mientras yo me quedaba inmóvil junto a la barra, demasiado exhausta emocionalmente para sentir enojo. Las fantasías de venganza nunca incluyen momentos como este. La incómoda epifanía de que incluso las personas que te hieren en lo más profundo siguen siendo dolorosamente humanas después del golpe. Cerca de las 2 de la mañana, le arreglé el cuarto de huéspedes. No la casita de visitas del jardín donde probablemente empezó la aventura. El cuarto pequeño de arriba, el que da al patio. Lucía se detuvo en el marco de la puerta antes de entrar. ¿No me debes esto? No, le contesté. No te lo debo. Luego me di la vuelta antes de que cualquiera de las dos pudiera decir más. A la mañana siguiente, Mateo me llamó con noticias devastadoras para Diego. Investigadores del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera estaban revisando irregularidades conectadas a varios contratos de construcción ligados a su empresa. Todavía no hay cargos penales, pero están lo suficientemente cerca como para aterrorizarlo. Está en pánico, me dijo Mateo. Sus abogados habían solicitado discusiones de acuerdo de emergencia. Me recargué en la isla de la cocina mientras Lucía dormía arriba. ¿Qué cambió? La presión, respondió Mateo con simpleza. Las instituciones financieras se ponen muy nerviosas cuando los abogados de divorcio y los peritos contables empiezan a encontrar dinero escondido. Por primera vez en meses, me sentí tranquila en lugar de abrumada. Y no porque Diego estuviera sufriendo, sino porque la verdad, por fin, estaba saliendo a flote. Esa misma tarde, Diego llegó a la casa sin avisar. En el momento en que abrí la puerta, casi no lo reconozco. Se veía agotado. No estaba arruinado dramáticamente, todavía no, pero se veía disminuido. Llevaba su abrigo carísimo desabotonado y sin cuidado. Tenía ojeras oscuras y la tensión irradiaba de él como si fuera calor. Entonces, vio la maleta de Lucía cerca de las escaleras. Su rostro se endureció al instante. ¿Está aquí? Sí. Diego soltó una risa amarga. Increíble. No, le contesté con calma. Predecible. Dio un paso adentro sin que lo invitara, paseándose por el recibidor de forma agresiva. Exageró por lo de la novia embarazada con la que la engañaste, solté. Apretó la mandíbula. Es complicado. Casi sonrió. Esa maldita frase. Los hombres destruyen familias enteras y luego le llaman al desastre, complicado. No tenía ningún derecho a venir a correr contigo, me espetó. Interesante, le dije en voz baja. Considerando que ese comportamiento lo aprendió de ti. Diego se me quedó viendo por varios segundos, dándose cuenta claramente de que la versión de mí que estaba parada frente a él ya no se comportaba como él esperaba. Bien. ¿Crees que esto te hace moralmente superior?, me preguntó con frialdad. No.
Creo que me hace diferente a ti. Algo peligroso cruzó por su rostro. Luego, enojo mezclado con orgullo herido. Porque la gente narcisista puede tolerar el odio con mucha más facilidad que la indiferencia. Y yo empezaba a sentirme indiferente. Sabes, murmuró Diego, nada de esto hubiera pasado si le hubieras puesto más atención a nuestro matrimonio. Ahí estaba. El último refugio de todos los hombres egoístas, culpar a la mujer que traicionaron. Durante años, ese tipo de acusación me habría destrozado. Habría repasado en mi cabeza cada discusión, cada noche de cansancio, cada señal emocional que me perdí, buscando desesperadamente el punto exacto en el que yo había fallado. Ya no. Tuviste una opción, le dije con voz suave. Cada uno de los días, tuviste una opción. Diego bufó. Actúas como si fueras perfecta. No, le respondí. Actué con lealtad. Silencio. Luego, se escucharon pasos suaves en el piso de arriba. Lucía apareció a la mitad de la escalera, usando uno de mis suéteres. Se tensó visiblemente en el momento en que vio a Diego. Por un breve segundo, los tres nos quedamos congelados dentro de los escombros que habíamos creado juntos. La expresión de Diego se suavizó un poco cuando le miró el vientre. Lucía, ven a casa. La cara de ella se desmoronó al instante. ¿A cuál casa?, susurró. Eso aterrizó más fuerte que cualquier grito. Diego se pasó la mano por el pelo, frustrado. Cometí un error. Lucía lo miró, incrédula. Eso mismo dijiste de Elena. El recibidor se sumió en un silencio absoluto. Porque, de pronto, todos entendimos la terrible verdad en el centro de todo esto. Las traiciones de Diego no eran eventos aislados. Eran patrones. Y los patrones se repiten. Al final, se fue sin decir una palabra más. La puerta principal se cerró pesadamente tras él. Durante varios minutos, ni Lucía ni yo hablamos. Luego, ella se sentó despacio en los escalones y murmuró, ¿crees que alguna vez nos amó a alguna de las dos? Pensé bien la respuesta. Sí, le contesté por fin. Pero no lo suficiente como para convertirse en un buen hombre. Esa distinción importaba. Porque el amor sin carácter, tarde o temprano, destruye todo lo que toca. Una semana después llegó la audiencia de mediación. Diego llegó con 2 abogados y con la misma arrogancia carísima que siempre llevaba a los espacios profesionales, pero esa seguridad ya se veía forzada, delgada, menos convincente. Mateo se sentó a mi lado, muy tranquilo, mientras los registros financieros cubrían la mesa de la sala de juntas. Y entonces llegó el momento en que todo cambió para siempre. Mateo presentó las pruebas de las transferencias ocultas de Diego, las cuentas de prestanombres, las propiedades no declaradas, los fondos malversados de la empresa. La expresión del mediador cambió de inmediato. Uno de los abogados se quitó los lentes despacio. Diego palideció. Por primera vez desde que empezó su aventura, vi el miedo asomarse abiertamente en sus ojos. Miedo real. No el miedo a perderme a mí. El miedo a perder el poder. Y de alguna manera, eso se sintió 1000 veces más satisfactorio. Para cuando la primavera regresó a la ciudad, lo peor del escándalo ya se había quemado. Esa es la cosa extraña de la humillación pública. Se siente permanente mientras estás viviendo dentro de ella. Sin embargo, con el tiempo, el mundo avanza hacia desastres más frescos, chismes más nuevos, escándalos más jóvenes. La gente que alguna vez susurró tu nombre en los cócteles vuelve lentamente a hablar de política, de la bolsa de valores, de sus vacaciones, de cirugías, de sus nietos. La vida sigue, solo que ya no es la misma vida. Mi divorcio de Diego finalizó 11 meses después de la noche de la fiesta. El acuerdo dejó en shock a casi todos los que lo conocían. No porque Diego lo perdiera todo, sino porque perdió lo suficiente. La investigación forense sobre sus finanzas sacó a la luz años de transferencias ocultas y reportes fraudulentos ligados a las cuentas de la constructora. Al final, logró evitar los cargos penales a través de multas millonarias y acuerdos privados. Pero el daño a su reputación fue irreversible. Los inversionistas se retiraron en silencio.
Dos de sus socios más grandes disolvieron los contratos. Un miembro de la mesa directiva renunció públicamente después de que los registros internos se volvieron imposibles de defender. Para un hombre como Diego, la desgracia pública dolía muchísimo más que la pérdida económica. El dinero se puede volver a hacer. La admiración, no. Mientras tanto, yo seguí trabajando. Esa fue mi verdadera venganza al final. No fueron los gritos, ni los escándalos públicos, ni rayarle el coche o humillarlo en internet. Fue despertarme cada mañana y reconstruir lentamente una vida que él creyó que no podía existir sin él. Sofía terminó ofreciéndome un puesto directivo permanente en el despacho de diseño, y 6 meses después me ayudó a lanzar mi propio estudio de interiores, especializándome en la restauración de casonas históricas en la Ciudad de México y Puebla. Los proyectos eran exigentes, elegantes, creativos, el tipo de trabajo que me recordaba quién había sido yo antes de desaparecer dentro de la ambición de otra persona. Por primera vez en años, tomaba decisiones sin pedir permiso. Compré muebles que Diego habría odiado. Pinté las habitaciones de colores más claros. A veces viajaba sola. Las pequeñas libertades se volvieron sagradas después de décadas de concesiones emocionales. La gente suele imaginar la sanación como algo dramático, un momento de revelación, un discurso poderoso, un cierre de película. La sanación real es mucho más silenciosa que eso. Sucede gradualmente en los momentos ordinarios. Reírte sin sentir culpa. Dormir la noche entera. Escuchar el nombre de Diego sin sentir náuseas físicamente. Sucedió la primera mañana que me miré al espejo y ya no vi a una esposa desechada, sino simplemente a mí misma. Lucía dio a luz a una niña a finales de junio. La llamó Esperanza. Cuando Lucía me llamó desde el hospital, casi no contesto. Pero lo hice. Y 1 hora más tarde, me encontré caminando por los pasillos de maternidad, llevando unas flores con las manos temblorosas, emocionalmente sin preparación para lo que me esperaba dentro de esa habitación. Lucía se veía exhausta. Más chiquita, de alguna forma. La maternidad le había arrancado de la cara los últimos rastros de fantasía. Ya no quedaba nada del romance glamuroso. Ninguna rebelión emocionante. Ningún secreto embriagador. Solo responsabilidad, miedo, y una recién nacida que dormía plácidamente contra su pecho. Entonces me miró y empezó a llorar de inmediato. Perdóname, susurró. No estaba a la defensiva esta vez. No estaba confundida. Era solo una honestidad rota. Me quedé parada junto a la cama del hospital un largo rato antes de contestar. Ya me habías dicho eso. Lo sé, se le quebró la voz. Pero ahora, por fin entiendo lo que destruí. Esa frase se me quedó grabada, porque el sufrimiento cambia a la gente de una forma muy distinta a como lo hace la culpa. La culpa todavía protege al ego de alguna manera. Se enfoca en lo terrible que te sientes tú. Pero el verdadero entendimiento te obliga a confrontar el dolor que le causaste a los demás sin ponerte a ti misma en el centro. Lucía por fin lo había entendido. No porque Diego la hubiera traicionado a ella también, sino porque se había convertido en madre. Y de pronto, pudo comprender la profundidad de la confianza, del sacrificio y de la protección que el amor exige en realidad. Bajé la mirada hacia la pequeña Esperanza, que dormía en paz, completamente inocente bajo los escombros que rodeaban su existencia, y sentí que algo dentro de mí se ablandaba muy a mi pesar. No era perdón. No del todo. Pero era el principio de la misericordia. Diego visitó el hospital brevemente esa tarde. La tensión dentro del cuarto se volvió inmediata en el segundo en que entró. Seguía vistiéndose con ropa cara, seguía llevando rastros de ese encanto de ejecutivo pulido que alguna vez impresionó a tantos, pero las grietas ya eran muy evidentes. El estrés lo había envejecido rápidamente en el último año. Su confianza se veía ensayada en lugar de natural. Su sonrisa era más delgada, su postura, más pesada. Y por primera vez desde que lo conocí, se le veía inseguro a mi lado. Elena, dijo con cuidado. Diego. Silencio. Lucía mantuvo la mirada baja mientras acomodaba la cobija de la bebé con nerviosismo. Diego nos miró a las dos con incomodidad,
probablemente pasmado de encontrarnos en la misma habitación sin que hubiera una guerra declarada. Pero a veces, la tragedia crea formas muy extrañas de paz cuando la destrucción ya agotó a todos los involucrados. ¿Cómo va el negocio?, le pregunté con calma. Apretó la mandíbula de forma casi invisible. Bien. Lo que significaba, terrible. Y los dos lo sabíamos. Diego se acercó a la cuna y miró en silencio a su hija. Algo vulnerable parpadeó en su rostro. Dolor, tal vez. O arrepentimiento. A lo mejor ambos. Nunca tuve la intención de que las cosas terminaran así, murmuró. Casi me río. No con crueldad, sino con cansancio. Nadie tiene la intención de que las cosas terminen así. La gente simplemente sigue tomando decisiones egoístas, convenciéndose de que las consecuencias de alguna manera serán manejables. Y luego, eventualmente, las consecuencias llegan todas de golpe. Un mes después, Diego se mudó a un departamento que era menos de la mitad del tamaño de la casa que compartíamos. Después de vender múltiples bienes para estabilizar sus finanzas, varios de sus amigos de toda la vida marcaron su distancia en silencio. Rodrigo seguía sin hablarle. Su círculo social se encogió drásticamente una vez que la admiración dejó de venir acompañada de dinero e influencia. Y Lucía nunca regresó con él. Eso le dolió más de lo que Diego esperaba, porque los hombres como él siempre asumen que las mujeres eventualmente van a volver si ellos se disculpan de la manera correcta. Pero hay daños que cambian para siempre la forma en que la gente te mira. Para el otoño, mi relación con Lucía se asentó en algo frágil, pero real. No éramos unidas de la forma en que solíamos serlo. Quizá nunca lo volveríamos a hacer. Ciertas traiciones dejan cicatrices demasiado profundas como para una restauración completa. Pero lo intentábamos. Y a veces, eso era suficiente. Los domingos tranquilos, Lucía traía a Esperanza a mi casa mientras yo preparaba de comer. Evitábamos hablar de Diego la mayor parte del tiempo. En lugar de eso, hablábamos de noches sin dormir, de lo que costaba la guardería, de recetas, del clima, del trabajo. Conversaciones ordinarias, reconstruyendo la confianza lentamente, molécula por molécula. Una tarde, después de que Lucía se fue, estaba parada sola lavando los platos cuando me di cuenta de algo sorprendente. Ya no quería vengarme. No porque Diego se mereciera mi perdón, sino porque yo ya no necesitaba de su sufrimiento para sentirme completa. Ese descubrimiento se sintió como la libertad absoluta. Unas semanas antes de Navidad, me encontré con Diego de forma inesperada en un pequeño café en Polanco. Hacía un frío que calaba los huesos y se escuchaba un jazz muy suave de fondo. Y por un momento, simplemente nos miramos desde lados opuestos del lugar, como dos sobrevivientes que quedaron en orillas distintas del mismo desastre. Se veía más viejo. No solo físicamente, espiritualmente. Ahora cargaba con una pesadez que la ropa cara ya no podía esconder. ¿Me puedo sentar?, me preguntó en voz baja. Pensé en negarme, pero asentí una vez. Hablamos con cortesía al principio, sobre cosas neutrales. El trabajo. Esperanza. Dos extraños navegando con cuidado por las ruinas de lo que alguna vez fue intimidad. Y entonces, finalmente, Diego bajó la mirada hacia su taza de café y dijo la única cosa que verdaderamente nunca esperé escuchar de él. Lo destruí todo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros con un peso enorme. Un año antes, escucharlo decir eso me habría dado una satisfacción profunda. Ahora, solo me dio tristeza. Porque, a pesar de todo, alguna vez amé a este hombre lo suficiente como para construir mi vida entera a su alrededor. Y en algún lugar debajo de todo ese enojo, una parte de mí guardaba luto por la persona que él pudo haber sido, si la arrogancia no se lo hubiera tragado primero. Lo estudié en silencio antes de contestar. No, Diego, le dije con mucha suavidad. Te destruiste a ti mismo. Bajó los ojos de inmediato. No estaba a la defensiva esta vez. Solo estaba derrotado. Y de pronto, entendí la última gran verdad sobre la venganza. La forma más absoluta de justicia nunca es ver a alguien sufrir. Es sobrevivir a ello sin volverte una persona cruel en el proceso.
Me levanté, tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta mientras el frío de la ciudad seguía su curso en un silencio gris y sereno. A mis espaldas, Diego se quedó sentado a solas en la mesa. Y por primera vez en casi 20 años, me sentí completamente libre. Si esta historia te tocó el alma de alguna manera, si te recordó el precio altísimo que tiene la traición, la fuerza que se necesita para volver a levantarse, o el poder silencioso de elegir la dignidad por encima de la amargura, tómate un momento para dejarme tus pensamientos aquí abajo. Y si disfrutas de estas historias profundas, de las que se cuentan junto al fuego, sobre el amor, la pérdida, la justicia y las segundas oportunidades, no olvides suscribirte y acompañarnos en nuestro siguiente viaje.